PhD Víctor Sánchez, director de Desarrollo Académico de la Universidad Central del Ecuador. Magíster Pacha Terán, de Comunidad en Resistencia del Pueblo Otavalo. Por favor, un fuerte aplauso y le pedimos que por favor se dirija a la mesa directiva. Magíster Ercilia Castañeda, vicepresidenta de la Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador, CONAIE. Señorita Camila Aguirre, estudiante de la Facultad de Artes de nuestra universidad. PhD Hitomi Díaz, presidenta de la Federación de Asociaciones de Profesores de la Universidad Central del Ecuador, FAPUC. Con un atento saludo, sean todas y todos bienvenidas y bienvenidos al Foro Académico La Consulta Popular y la Educación Superior Pública, organizado por la Dirección de Desarrollo Académico de nuestra universidad con el aval del Vicerrectorado Académico y de Posgrados. En nombre de nuestra universidad, agradecemos la presencia de autoridades, docentes, estudiantes, trabajadores y representantes de distintas organizaciones sociales que hoy nos acompañan en esta tarde para reflexionar sobre un tema de gran relevancia y sensibilidad nacional, como lo es la consulta popular de este domingo 16 de noviembre y su relación directa con la educación superior pública. Invitamos a todos los asistentes, por favor, a ponernos de pie para entonar con orgullo las sagradas notas del himno nacional del Ecuador.
A continuación, invitamos al doctor Víctor Sánchez, director de Desarrollo Académico, quien nos dirigirá unas palabras de bienvenida e inauguración en nombre de la organización del evento. Compañeros estudiantes, compañeros profesores, compañeros empleados y trabajadores, doctora Ercilia Castañeda, vicepresidenta nacional de la Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador, CONAIE, Magíster Pacha Terán, representante del pueblo Tabalo en Resistencia, PhD Hitomi Díaz, presidenta de la Federación de Asociaciones de Profesores de la Universidad Central, señorita Camila Aguirre, representante de la Agrupación Estudiantil Transformación Universitaria. Quiero saludar la presencia del presidente de la Federación de Trabajadores y Servidores Universitarios, FENASUPE, que está aquí presente, Roberto Rodríguez, para quien pido un aplauso. Saludar la presencia de la directora del Instituto de Investigaciones de Género, la doctora Rita Almeida, que está aquí presente. Del magíster Jorge Piedra, presidente del Fondo de Cesantía de los Profesores de la Universidad Central del Ecuador. Saludar la presencia de Neri Padilla, presidente de la Federación de Estudiantes Universitarios del Ecuador. Los estudiantes de la Facultad de Ingeniería Química que se encuentran aquí presentes. Los estudiantes de la Facultad de Filosofía que se encuentran aquí presentes. Público en general. Para el vicerrectorado académico y de posgrado, así que como para la Dirección de Desarrollo Académico que me honro en representar, es un honor poder interactuar en torno al análisis de la coyuntura socioeconómica y política actual de nuestro país. La universidad es la cuna del pensamiento, es la expresión de la pluriversidad social. Y en esta cuna deben desarrollarse las ideas que se expresan en la sociedad. La realidad social se expresa también en la realidad universitaria. La lucha de clases de la sociedad se expresa también en la universidad. Por tanto, el debate y el análisis de la sociedad debe merecer un importante espacio en el análisis que hacemos los universitarios. Más aún cuando tenemos el propósito de desarrollar habilidades de razonamiento y de pensamiento crítico. El pensamiento crítico no es un discurso, es una práctica social que a los universitarios nos vincula entre la ciencia y los problemas de nuestra sociedad para tener pertinencia académica. No puede desarrollarse academia aislados del entorno social. Ya lo dijo Durkheim, Vygotsky, Luria, Leontiev. El conocimiento, el aprendizaje únicamente puede darse en interacción con la sociedad y no solamente en los laboratorios aislados de la realidad. Desde ese punto de vista, estamos próximos, a pie juntillas diríamos, de desarrollarse la consulta popular y referéndum constitucional este día domingo. Y por tanto, para los universitarios merece un necesario análisis con las personas, no solamente académicos, porque por cierto,
Hay algunos universitarios que me han dicho, ¿y por qué invitas a los indígenas? ¿Y por qué invitas a los de afuera? Esto es un debate académico, hay que hacerlo entre académicos. ¿Qué les parece a ustedes? Este debate hay que hacerlo entre académicos y la sociedad. De lo contrario es un debate estéril, improductivo, aislado como quisieron aislar a la universidad suspendiendo clases una semana al inicio del semestre. Quieren aislarnos de la sociedad. En ese sentido, este es el propósito que nos anima a desarrollar este análisis y esta conversación entre académicos, entre representantes de nuestros pueblos, entre universitarios. Bienvenidos que haya inaugurado este evento. Muchísimas gracias. Indicamos que este foro académico está siendo transmitido por el Facebook Live de la Dirección de Desarrollo Académico para los usuarios en Ecuador y en el mundo. Pedimos, por favor, a todos los presentes a ponernos de pie para entonar el himno a la Universidad Central del Ecuador, símbolo de identidad, lucha y pensamiento crítico. Muchas gracias, podemos tomar asiento. Es momento de presentar a nuestras y nuestros panelistas invitados, así como también del moderador, quienes compartirán sus perspectivas sobre los posibles impactos de la consulta popular en la educación superior pública. Demos un fuerte aplauso, por favor, a la magíster Pacha Terán, quien es representante de la comunidad en resistencia del pueblo Otavalo. También ofrezcamos un aplauso a la magíster Ercilia Castañeda, vicepresidenta de la CONAIE. De igual forma, a la señorita Camila Aguirre, estudiante de la Facultad de Artes de nuestra institución. También a la PhD Hitomi Díaz, presidenta de la FAPUC. Este espacio de diálogo académico será moderado por el PhD Víctor Sánchez, director de Desarrollo Académico.
a quien a todos damos la más cordial bienvenida y también cedemos la conducción de este panel, no sin antes también agradecer, sumándonos a los agradecimientos que ya fueron ofrecidos a los estudiantes y docentes de Ingeniería Química, de la Facultad de Ciencias Económicas, de Filosofía, Letras y Ciencias de la Educación, de Comunicación Social y también de la Asociación de Empleados y Trabajadores. Muy buenas tardes y que sea muy provechoso este espacio. Gracias, Francisco. Para empezar, quiero dar la bienvenida adicionalmente, acabo de ver aquí al presidente de la Asociación de Jubilados de la Universidad Central, el doctor William Sánchez Díaz. También a la doctora, al doctor Alejandro Vallas, exdirector de la carrera de Pedagogía de la Química y Biología, y a la doctora Adriana Barahona, directora de la carrera de Pedagogía de la Química y Biología, para quien pido también un importante aplauso. Está también aquí presente el magíster Giovanni Atarihuana, director nacional de Unidad Popular. Bienvenidos cada uno de ustedes, compañeros. El debate de hoy tiene que ver con la particularidad y las características de dónde provienen nuestros expositores. Se trata de que con las vivencias y las experiencias propias de nuestros expositores puedan darnos argumentos por los cuales los estudiantes, docentes, universitarios en general, podamos participar activamente en la consulta y referéndum de este día domingo. En primer lugar, estará presente la doctora Hitomi Díaz, presidenta de la FAPOC. En segundo lugar, la magíster Ercilia Castañeda, vicepresidenta de la CONAIE. En tercer lugar, la compañera estudiante Camila Aguirre, representante de Transformación Universitaria, y nuestra compañera magíster Pacha Terán, representante de la Comunidad en Resistencia de Pueblo Otavalo. Cada una de las participantes tendrá 15 minutos para hacer una primera exposición. Al final de las 4 exposiciones, abriremos el foro para preguntas. Aspiremos que preguntas, no queremos alargar mucho este evento. Y las expositoras tendrán 3 minutos cada una para hacer una segunda intervención considerando las respuestas a las preguntas. Esta es la modalidad. Dejo entonces en el uso de la palabra a la doctora Hitomi Díaz para que nos dé a conocer su postura frente a la consulta y referéndum. Muchas gracias. Muchas gracias. Bienvenidos a la Universidad Central. Bienvenidos, señores estudiantes, compañeros docentes, compañeros empleados y trabajadores. Qué importante es que en este recinto de la universidad podamos discutir estos temas trascendentales que tienen que ver con la vida misma del país y con la vida misma de los ecuatorianos. Creo que es importante que nosotros empecemos el debate echando abajo una situación que nos han querido marcar en este proceso electoral. Tienes una opinión diferente, perteneces a una u otra organización política y eso no es así. Nosotros tenemos el derecho a opinar, tenemos el derecho a disentir y tenemos el derecho a tener un pensamiento crítico frente a las propuestas que los gobiernos nos ponen en el camino para que nosotros podamos decidir nuestro futuro. Yo creo que es importante, nosotros hemos venido discutiendo en la universidad con los estudiantes las preguntas de la consulta popular. 3 de ellas que tienen que ver con el referéndum, que básicamente son preguntas que podrían hacerse y podrían hacerse sin necesidad de una constituyente. Y el hecho central que tiene que ver con el pedido de llegar a una constituyente. Me quiero referir en primer lugar a la que más nos ha llamado la atención con los estudiantes, que son la cuestión de permitir que en el país se generen o se instalen las bases militares, ¿no es cierto? Y esta es una de las cuestiones que más nos inquietan a los jóvenes,
porque se ha hablado, ¿no es cierto?, de la posibilidad de que las bases militares puedan asentarse en el archipiélago de Galápagos, una zona protegida. Y nos dicen que estas bases militares pues son la solución para resolver la inseguridad, el crimen organizado y pues resolver los problemas de delincuencia que tenemos al interior del país. Sin embargo, esta situación a la que nos llaman a debatir y a darles una aprobación, no tiene razón de ser si nosotros entendemos que el problema del crimen organizado no es un problema solamente de militares y de armas, sino que es un problema de resolver la crisis estructural que tiene nuestro país. En ese sentido, yo quiero decir que la pregunta no es una pregunta que va a resolver la seguridad, porque si quisieran resolverla, el gobierno tiene ya los argumentos en la Constitución actual para hacer estos convenios internacionales, estas ayudas que quiere tener desde el extranjero. Yo solo quiero señalar 3 de aquellos. En febrero del 2024, el presidente Noboa ratificó un acuerdo con Estados Unidos para combatir las actividades ilícitas, el narcotráfico, el tráfico de personas y la pesca ilegal. Necesita una base de manta o una base militar para combatir. Tiene ya un acuerdo que puede utilizarlo para esta situación. El otro acuerdo es el acuerdo de cooperación de defensa bilateral con Estados Unidos, que también tiene que ver con la ayuda militar, logística para combatir al crimen organizado. Está en vigencia, está vigente desde el año 2023. Y más allá de aquello, compañeros y compañeras, la Constitución actual le permite al gobierno, al presidente de la República, aplicar los artículos constitucionales 158, que tiene que ver con el control civil y la defensa de la soberanía, el artículo 419, que tiene que ver con la autorización obligatoria para poder tener estos convenios militares con otras fuerzas, con otros países, y tiene también el artículo 147, con el cual el presidente puede celebrar acuerdos para poder tener ayuda logística, militar con otros países. Por supuesto, necesita un control constitucional. Pero ahí está la herramienta. ¿Por qué entonces ahora se quiere decir que necesitamos una base en Manta o en Salinas o en donde quieran ponerla para controlar estos aspectos que lo pueden hacer aplicando la actual Constitución? El otro aspecto que nos han llamado a debatir también es la reducción de los asambleístas y el financiamiento que tienen los partidos políticos para su participación en la vida política del país. Yo quiero señalar aquí que uno de los elementos que nos han planteado es que esto nos va a ayudar incluso a ahorrarnos un poco de dinero, ¿no es cierto?, para invertirlos en otros aspectos de la vida cotidiana del país. Sin embargo, el ahorro que esto significaría no alcanza ni siquiera al 1% del presupuesto del Estado anual, apenas alcanza al 0.3%. ¿Pero qué buscan con esta pregunta? Primero, que es una pregunta de gancho, ¿no es cierto?, porque todos nosotros estamos molestos con la actual asamblea que tenemos. Una asamblea donde los asambleístas, valga la redundancia, son gente que habla como piensa, ¿no es cierto?, dicen rompido, nos dicen, no saben manejar ni saben cuál es el significado de los quintiles, de la pobreza, o por supuesto hay jóvenes inexpertos que no por ser jóvenes no deben estar en la asamblea, sino que deben ser jóvenes formados que tengan un criterio y que puedan aportar al desarrollo y a la constitución de las leyes que estamos trabajando. Pero sin embargo, ¿no es cierto?, estas preguntas, las dos que se refieren a los partidos políticos y a los asambleístas, no resuelve el problema, no resuelve la calidad de asambleístas que nosotros tenemos ahora, no resuelve a quién responden esos asambleístas, porque lo que se busca nada más y nada menos es, compañeros y compañeras, es reducir la representación ciudadana en estos espacios de debate, en estos espacios donde se construyen las leyes, en estos espacios donde la opinión de la mayoría de nosotros no está siendo tomada en cuenta porque está
ahí las grandes chequeras bancarias que son los grandes partidos políticos. Entonces, en ese sentido, me parece que nosotros sí necesitamos ir más allá de lo que nos dicen. No vamos a ahorrar una gran cantidad de dinero porque tengamos menos asambleístas. No vamos a resolver el problema de las leyes o de la situación de la asamblea porque tengamos menos asambleístas o porque no tengamos un fondo partidario. Lo que se busca y lo que se plantea en estas dos preguntas tiene que ver con quitar ese equilibrio de poderes que debe haber en una instancia como la asamblea, donde no esté copado de una sola ideología, de donde no esté copado con una sola visión. ¿No es cierto? Necesitamos que todos los sectores populares, los sectores productivos, los sectores organizados, formen parte de estas asambleas, de la Asamblea Nacional, de la Asamblea, incluso si pasara a la Constituyente, de la Asamblea Constituyente. Pero lo que se busca básicamente es, ¿no es cierto?, perder esa representatividad que tenemos los ecuatorianos en estos espacios. Yo creo que necesitamos también entender que el problema de la asamblea o de los asambleístas no tiene que ver con el número de asambleístas. Mucho se ha dicho aquí que somos demasiados, que es una asamblea que tiene muchos representantes y que con tantos representantes no se puede llegar a acuerdos. Sin embargo, la representación tal como está ahora garantiza que provincias pequeñas, ¿no es cierto?, puedan tener su representatividad, no solo de una orientación política, sino que pueda tener de otras representaciones políticas. Y bueno, y llegamos a la cuarta pregunta. Yo quiero ser concreta en esta situación porque cuando hablamos de la cuarta pregunta y que tiene que ver con la aprobación o no de ir a una constituyente, nosotros debemos pensar en algo. ¿Qué visión? ¿Con qué orientación? ¿Cuáles son los elementos centrales? ¿Cuáles son los argumentos centrales que el gobierno nos ha planteado para ir a esta constituyente? Ellos nos han planteado que esta constitución no nos garantiza la seguridad, nos han planteado que esta constitución no nos garantiza los derechos, nos ha planteado que esta constitución no nos garantiza la salud, ¿no es cierto? Nos han planteado que todos los problemas que hoy tiene el Ecuador es producto de esta constitución. Sin embargo, a mí me parece que sí necesitamos ir más allá en el análisis. El gobierno mira la Constitución de la República como una camisa de fuerza, y efectivamente es una camisa de fuerza para el gobierno, porque esta Constitución y el papel que tiene la Constitución es regular el Estado e impedir los abusos del gobierno de turno o de las personas que estén gobernando en un momento determinado. Y claro, y esta situación nos debe permitir también mirar cuál va a ser la orientación que tiene el gobierno para esta constituyente. Ya hemos escuchado en varias ocasiones, los voceros del gobierno nos han dicho, la primera perla que nos mandaron hace no muchos días fue, ¿no es cierto?, que la educación superior ya no debería ser gratuita. Y es allí donde yo quiero centrar un poco el análisis para poder plantear el por qué mi posición de votar no en la consulta. Y planteo que cuando nosotros le damos un cheque en blanco al gobierno, le decimos sí, le vamos a aprobar la constituyente, pero usted verá qué dice y qué hace luego, le estamos poniendo en las manos del gobierno nuestros derechos. Y un derecho fundamental para los jóvenes es la educación superior. ¿Qué pasa con esta visión que tiene el gobierno? Ya lo ha dicho, la educación no puede ser un derecho, debe ser un servicio por el que hay que pagar, y entonces regresaremos a lo que antes ocurría, a las matrículas diferenciadas y a la reducción del acceso de nuestros jóvenes a la universidad pública. Cuando nosotros le permitimos al gobierno un cheque en blanco y no establecemos las prioridades o la defensa de los derechos, la educación pública en general está en riesgo. Está en riesgo porque no se garantizan entonces en la Constitución. Los cambios de la Constitución pueden cambiar las normas de juego de la educación superior. Hoy
han intentado por varias formas debilitar la autonomía universitaria, ¿no es cierto? Nos han establecido organismos de control que cada vez y cuando inciden en la autonomía universitaria. Nos han planteado también la reducción del presupuesto, incluso ahora teniendo una obligación constitucional de cumplir con el presupuesto para la Universidad Ecuatoriana. Nos han planteado también, ¿no es cierto?, que necesitamos, nos han planteado también que necesitamos buscar nuevos recursos para la Universidad Ecuatoriana. Esta visión, compañeros y compañeras, pone en riesgo a la educación superior. La pone en riesgo porque, resumiendo, podríamos decir que en manos de un gobierno y una visión mercantilizada de la educación superior, la educación tendrá varias afectaciones. La primera, autonomía universitaria restringida. La universidad dependerá del Estado o del gobierno de turno. Su financiamiento, si hoy vivimos un recorte presupuestario anualmente, hoy dándole la libertad al gobierno de establecer nuevas fuentes de financiamiento o nuevas formas de financiamiento, podemos perder la gratuidad de la educación y cerrar más el acceso a los estudiantes para que sigan la Universidad Ecuatoriana. La estructura institucional de la educación superior también puede verse afectada, porque puede entonces establecerse una inestabilidad institucional y una cuestión burocrática que responda a los intereses del gobierno de turno. El derecho a la educación será cada vez más inalcanzable, porque quienes podrán acceder a la educación serán quienes puedan pagar alrededor de $3,000 por semestre. Y por supuesto, la ciencia, la investigación, la vinculación estará supeditada a los intereses del gobierno de turno y la gobernanza universitaria también tendrá que ver y estará ligada a las decisiones del gobierno. Esas son las razones, compañeros, por las que nosotros necesitamos decirle no a esta consulta. Defender la educación superior pública es decirle no al gobierno, es decirle que necesitamos que se respete el derecho al acceso a la educación superior. Muchas gracias. Muchas gracias a la doctora Hitomi Díaz por su intervención. Inmediatamente vamos con la intervención de la doctora Ercilia Castañeda, vicepresidenta nacional de la CONAIE. Tiene la palabra. Bueno. Sí. Parece que no sale. ¿Sí está saliendo? Ya. Kallaripika alipunyatachari pashunchi yachahun mashikuna. Yupaychani kayman kay Universidad Hatun Yachana Wasi Universidad Central del Ecuador manda kayachishkamanda kikinkunawan rimashpa kana jungapa. Bueno, que primeramente extender un cordial saludo a nombre de la Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador, CONAIE, en nombre del compañero presidente Marlon Vargas, agradecer a estimado doctor Víctor Sánchez por permitir que podamos generar este espacio de conversatorio y qué no decir con nuestras compañeras, amigas, luchadoras que estamos compartiendo esta mesa directiva. Y a ustedes, queridos estudiantes, realmente para mí es un honor bien grande, muy grande. Decía hacer una memoria que también soy una de las centraleñas. Estudio en la Facultad de Economía y me siento tan honrada regresar a nuestra universidad y hoy mismo compartir, y tuvimos el privilegio de encontrarnos con Patricio a los años volvernos a encontrar. Y créanme, comentar una anécdota que a pesar de que estudié en Facultad de Economía, jamás, ni de estudiante, ni de egresada, tuve la oportunidad de pasar por la sede administrativa. Pero hoy, por la América, ingresé por las gradas de siempre. Tuve la oportunidad de cruzarme por la sede administrativa y decir, wow, ha sido grande la sede administrativa. Pero bueno, anécdotas bonitas que nos hacen ese reencuentro con la casa en donde nos albergó años
en donde nos peleamos, lloramos, pasamos necesidades y alegrías también, porque no crean que solo se pasó tristezas. Pero bueno, ahora sí vamos al tema que nos convoca, que nos han invitado en esta mañana. A ver, nosotros como movimiento indígena, luego de toda esta situación que hemos atravesado, 5 leyes que se han aprobado, leyes económico urgentes para combatir la inseguridad, que el IVA se incrementó para combatir la inseguridad, de que se aprobaron 20 leyes de entre noviembre de 2021 hasta agosto de 2025, hacíamos 20 leyes. Y cuando vemos las estadísticas de que el homicidio no ha reducido, en el 2024, 3.120 casos. En el 2025, 3.150 casos. ¿Ha reducido o ha aumentado, chicos? A ver, de 3.120, cuando la estadística me dice 3.150, ¿me está aumentando o reduciendo? Ha aumentado. Entonces, en fin, viendo esta realidad, por responsabilidad, el movimiento indígena nos hemos sentado a analizar. Y ahí se ha dado la resolución de decir no a la consulta popular. Y muchos dirán, pero tan fríamente dijeron no, entonces ya porque vieron esas estadísticas, no, entonces ya les vamos a compartir. Primero reflexionando que es importante que las mujeres, los jóvenes, los estudiantes nos involucremos en el quehacer de lo político. Si es que nosotros no nos involucramos, alguien, el que está haciendo, va a continuar haciendo. Y me siento también con algunos chicos, y yo también hace casi 30 años pasábamos, alguien decían, vengan a las charlas, entrábamos y salíamos, nos preocupábamos por tal vez por una décima que nos iba a ayudar en la materia y por ahí era. Pero chicos, decirles que sí es necesario las décimas para pasar el año, para graduarnos. Pero qué tan importante y necesario es que hagamos conciencia. Con ese preámbulo, pues decirles 3 aspectos hemos analizado. La primera, por historia en Ecuador nosotros con esta, la que viene, vamos a ser consultados 16 veces. Hasta las 1578 preguntas, la mayoría de temas políticos. 3 preguntas de 78 preguntas han sido un tema económico. ¿Y cuál es el problema en nuestros hogares? Tal vez ustedes no se den cuenta, pero sus papitos sí. ¿Con qué pueden trasladarse? ¿Con qué pueden comprarse la ropa o alguna cosa? Con dinero, ¿verdad? Pero bueno, eso no ha sido tema. En tema de seguridad, 12 preguntas y así. Y vemos que estas consultas populares, excepto el de Yasuní, el nacional, el Chocó andino, la consulta de Cuenca, fue promovido desde la ciudadanía. La mayoría, o por no decir todas, han sido promovidas desde el gobierno de turno. ¿Ha resuelto problema de seguridad, económico, educación, salud? Revisando, no. Entonces, hacemos la primera memoria. ¿Y para qué ha servido? De una de otra manera, para ratificar de pronto la aceptación que tenía el gobierno de turno o para ratificar la desacreditación que estaban atravesando los gobiernos de turno, como es el caso de León Febres Cordero, el caso de, Guillermo Lasso, el de Sixto Durán Ballén. Entonces, no a la consulta, porque las consultas populares, cuando es promovido desde el gobierno, entonces tienen sus intereses. No. Segundo tema, mucho se ha dicho, no, pero es que hay que apoyarles porque vamos a combatir la inseguridad y es porque hay tantos asesinatos y por acá, por allá los asesinatos. Decirles de que mientras en Otavalo, en el Cantón Cayambe se estaba movilizándose, ejerciendo el derecho a la resistencia en septiembre y octubre, había miles de militares, policías armados, reprimiendo, ingresando hasta las casas. Y hubo también caídos, 2 hermanos que apagaron la luz. 397 heridos, 43 de gravedad, amputados. Pero mientras tanto en la costa, matándose. Ahí no había ni policías. Pero bueno, hemos dicho ya, avancemos. Revisamos, como decía hace un momento. Entonces, para combatir la inseguridad se ha aprobado, pues en menos de 4 años, 20 leyes, y 12 de ellas ha sido aprobado en este gobierno. En el primer periodo corto,
8 y en el segundo 4. También en la consulta popular, que en el referéndum que nos convocó en abril de 2024, acompañó y ahí el pueblo ecuatoriano, el 73% aprobado. ¿Para qué? Para que los señores militares sean un complemento para combatir la inseguridad. ¿Ha resuelto, chicos? No. Entonces, el tema de la inseguridad ha utilizado como un eslogan, como marketing, y no está resolviendo. Y en esta vez decimos, pero tampoco no va a ser la opción para la solución. Más bien es lo que está haciendo es un marketing y miente, y miente, y miente si ustedes se dan. No va a tocar el precio del diésel, ya dijo. Luego también nos dicen, no sé si es que ustedes escucharon, sí, y cuando decía que iba a consultar, ya pasando en el tercer punto, a las preguntas. A propósito, muchos nos han dicho, hay que leer las preguntas. Y cuando nosotros leamos las preguntas, ahí sí va a combatir la inseguridad. Créanme que va a ser. Entonces hemos dicho, ya bueno, ya. Entonces, todos estos aspectos que aquí, hasta el segundo momento que hemos dicho, pasamos al tercer momento. Leemos las preguntas y ¿qué nos dice el gobierno nacional? Que la primera pregunta nos está consultando las bases extranjeras. ¿Qué nos estará preguntando en la pregunta A? ¿Sobre qué será? ¿Bases extranjeras o bases militares? ¿Alguien ha leído las preguntas? ¿Hemos leído preguntas? Casi muy poco leemos. Y ahí está claramente la pregunta, a propósito, ahí no le hemos estado pasando, pero bueno. En todo caso, la ponencia le vamos a dejarle, acá la pregunta, ahí está la pregunta. Ahí establece la emisión de la prohibición de bases militares, pero ¿qué tan irónicamente nos dice que los ecuatorianos, como no sabemos leer, hablamos nomás cualquier cosa? Y ahí me permito poner en la pantalla, pueden leer, y ahí dice bases militares. Entonces, falsedad. La otra también nos dice también por el tema de los asambleístas, ya nos decía aquí la compañera, que aparentemente, claro, vamos a ahorrar dinero porque no se les va a entregar a las organizaciones políticas el fondo partidario. Hay dos fondos, la una que es para hacer la campaña y la otra para investigar, para prepararse, para formar, capacitarse. ¿Y qué sale a decir el señor César Ron y algunos ministros? Es que no queremos que los políticos estén con nuestros fondos haciendo campaña, queremos que si quieren participar, que sea con su fondo, y como necesitamos dinero, vamos a eliminar. Aparentemente nos suena bonito, aparentemente está bien, porque desde el 2008 hasta la presente fecha se ha invertido 260 millones. Pero no nos informa que en este año, mientras el pueblo estaba movilizado, se autoperdona las deudas de 98 millones. Y a un solo grupo económico, eso no nos informa. Pero mucho más grave, decía doctor Víctor en el inicio, decía, ¿qué tan importante es la educación? ¿Qué tan importante es la formación, la preparación permanente? Y más aún para los políticos, para los asambleístas, para que los alcaldes, prefectos no improvisen la gestión, para que no aprueben pues leyes inconstitucionales. Ah, no, pues aquí lo que trata es de eliminar fondo destinado para formación y capacitación. Si una organización hizo mal uso, es otra cosa muy diferente a que venga a decir que la formación, la capacitación no es prioridad. El otro dice, ah, no, pues es que hay 151 vagos. Y como son vagos en la Asamblea Nacional, vamos a reducir a 73 y vamos a gastar menos dinero. Les pregunto, ¿será que nos hacemos eficientes solamente reduciendo numéricamente? ¿Quién nos garantiza si 151 son vagos y 73 van a ser eficientes? ¿No será acaso para mejorar, será de capacitar, de educar, de prepararse? No sé, algunos requisitos más que cumplan algunas condiciones más.
Lo que aquí en el juego está es que no quieren que participen, no quiere haya esa vocería desde los territorios. 11 provincias va a tener una representación, una. Entonces, aquí está en juego, es la participación. Hasta aquí las 3 preguntas, como ustedes vieron, si leemos, ¿resuelve problemas? No. Y por tanto, nos hemos ratificado en no, porque lo que están haciendo con estas preguntas y lo que viene la 4ª, que es de la consulta popular, es la autorización a una convocatoria de una constituyente. Y hay muchos han dicho, no, es que ahí va a eliminar los derechos de los pueblos indígenas, los derechos colectivos, el derecho a la resistencia, la administración de justicia indígena. No, eso es de los indígenas, sí, aparentemente. Muchos dirán, no, para los indígenas. Y digo, ¿quién de ustedes no toman agua? ¿Alguien que no tome agua puede levantar la mano? ¿Y los que tomamos el agua pueden levantar la mano? Ya, muy bien. Lo que estamos diciendo es que es importante defender el agua, que el extractivismo no ha sido una solución, no ha sido una alternativa. Y eliminar estos derechos nos afecta a indígenas, mestizos, montubios, afroecuatorianos, a todos nos afecta. Pero aquí no queda eso, solo eso. Y ha sido público que la educación debe ser gratuita hasta el colegio o hasta segundo de bachillerato ahora. ¿Y cuántos estarán nuestros padres en condiciones como para financiarnos universidades privadas? Sí, cuando apenas en la mayoría de los casos, en la mayoría, sobre todo en pueblos indígenas, 1 de 10 tenemos ingresos. De ese 1 de 10, apenas el ingreso promedio es de $236, no llega ni a $250. Y pensar en una universidad privada, ¿creen que es viable? Siento como madre, como mujer, que no. La otra, eso no es suficiente, el tema de los trabajadores. Los 13º en ningún lado se paga, que por tema de las horas. Entonces, redondeando, no se escapa ni el IES, ni los jubilados, ni los afiliados, ni los trabajadores, ni los estudiantes, ni los jóvenes, ni los indígenas. En resumen de cuentas, ¿por qué se llama una asamblea constituyente? Es para tocar los derechos. Porque si hubiese sido solo el tema de inseguridad que hay que reformar, claro que podía reformarlo. El artículo 441 y el 442 le faculta a la Asamblea, al presidente de la República, lo podía hacer. Pero como aquí quiere cortar, borrar, eliminar los derechos, en resumen, la vida es lo que nos motiva a nosotros y a tomar esa decisión tan responsable, a decir 4 veces no en la consulta popular. Porque esto no es solamente de los indígenas o de los mestizos, debemos pensar en los 18 millones de ecuatorianos. Y ahí queremos a ustedes, chicos, comprometerles. Lo que ustedes, no solamente lo que digamos, revisemos los anexos, leamos las preguntas, llevemos el mensaje, nos quedan muy pocos días. Es el primero, y digo, me atrevo a decir, el único proceso electoral de una campaña de 9 días. Cierto es que empezó el 1. Pero como hubo largo feriado, recién apenas el 5 se inició. Y ya pasado mañana ya se termina. Pero contamos con ustedes, primero llegar a sus casas, en sus hogares, a reflexionar. En la vecindad, entre compañeros, en el bus, en el mercado, en las ferias, en todo lado. Hagamos conciencia. El futuro está en las manos de nosotros. Hoy es el momento a que todos hagamos esta gran minga, a que este domingo 16, democráticamente, pacíficamente, con fe y alegría, a decir 4 veces no a una consulta popular mañosa, tramposa, promovida por un autoritario. Muchísimas gracias. Yutaychani.
Seguidamente damos la palabra a la compañera representante estudiantil de Transformación Universitaria, la compañera Camila Aguirre. Gracias. Yo quisiera empezar con algo. Los estudiantes de la Universidad Central del Ecuador estuvimos en el paro también, aquí movilizándonos, defendiendo y rechazando el alto costo de la vida. Y los estudiantes de Transformación Universitaria portábamos este pañuelo. Hoy queremos darle esto a la compañera Ercilia como un reconocimiento simbólico, porque es importante entender, compañeros, la necesidad de la unidad y de la lucha estudiantil, pero también de los campesinos, del movimiento indígena, de las y los trabajadores. Y queremos también darle a nuestra compañera Pacha, que estuvo en territorio, que estuvo en Imbabura, que pudimos ver sus transmisiones, que pudimos ver el momento donde se le rompía la voz, porque pudo estar cuando se asesinó a Efraín Flores, que la vimos también en las plazas, denunciando lo que estaba pasando en la provincia de Imbabura, que estaba ahí peleando junto a nuestro pueblo y que sostuvo el paro de todos esos días. Eso en primer lugar. Queremos, como sabemos que están desde las 7 de la mañana, les queremos hacer una pequeña dinámica, ¿ya? Entonces les voy a hacer algunas preguntas, las respuestas son sí y no. Si su respuesta es sí, compañeros, les pido que den un aplauso. Si su respuesta es no, les pido que se pongan de pie. ¿Creen que las cosas en la universidad están bien? ¿Creen que las cosas en el país están bien? Exacto, se quedan parados. Compañeros, ¿creen que las cosas pueden cambiar? Aplausos, sí. No. Compañeros, bacán, porque hay esperanza en la juventud, en los profesores que nos acompañan. Siguiente pregunta, si el día de mañana nos costara la universidad $3,000, ¿podríamos continuar estudiando? Sí, era aplauso. Sí, era aplauso. Sí, les pregunto, ¿están de acuerdo con que en los hospitales no hayan medicinas? Les pregunto, compañeros, ¿están de acuerdo con que el Ecuador sea uno de los países más inseguros en el mundo? ¿Están de acuerdo, compañeros, con que quieran militarizar las Galápagos? Me alegra ver que todos siguen de pie. Les invito a sentarse nuevamente. Les hago esta dinámica porque eso es lo que hoy está en riesgo. Porque está en riesgo la salud, está en riesgo las Galápagos, está en riesgo la educación pública. Les hablo como coordinadora de transformación universitaria a nivel de toda la UCE, pero también como la primera mujer en mi familia que va a tener un título universitario. También como un artista y como un estudiante que recogió en su adolescencia firmas para defender el Yasuní, que hizo campaña para defender también el Chocó andino, y que hoy, como ustedes se pararon, quiere defender y proteger las Galápagos, porque no quiere que se militaricen. A mi madre, compañeros, le falta 1 año de aportaciones para jubilarse, y no ha podido hacerlo porque no tiene empleo, porque no hay empleo en el Ecuador. Mi padre se murió durante la pandemia y vivió con enfermedades desde que yo era niña, y yo pude acompañarlo hasta los 21 años antes de que se nos vaya en pandemia, porque mi papá tenía seguro de salud en el IES, eso que hoy el gobierno de Noboa nos quiere quitar. Y les cuento esta realidad porque sé que es una realidad que viven muchos estudiantes en la Universidad Central del Ecuador, porque venimos de familias de trabajadores, compañeros, que con mucho esfuerzo han entendido, como dice mi mamá, que la mejor herencia que nos pueden dar es la educación. Y hoy eso es lo que nos quieren quitar. Hoy los voceros del gobierno hablan de eliminar la gratuidad. Hoy quieren quitarnos los derechos obtenidos en esta Constitución. Compas,
esta Constitución no le pertenece a ningún gobierno de turno. Los derechos alcanzados aquí son producto de la lucha de estudiantes como ustedes, que se movilizaron a Montecristi para exigir la gratuidad, que se movilizaron para que tengamos voto facultativo, para que hasta cuando cumplimos 18 hayamos pagado medio pasaje, para tener derechos a la participación, a la libertad de expresión. Hoy, esto pretenden quitarnos, y no le vamos a permitir a Novoa que lo haga. Hace un año ya se aprobó esta resolución que tengo aquí, donde se aprobaba la presencia de militares en las Islas Galápagos, porque ya se estaban preparando para tener las bases militares gringas, en uno de los lugares más biodiversos, más hermosos, no que tiene el Ecuador, sino que tiene el mundo. Y hoy eso nos quieren quitar. Ayer, compañeros, existió una matanza de 30 personas en la cárcel de Machala. Cárcel controlada por el gobierno de Novoa. La inseguridad no está resuelta. El salario que reciben 8 millones de ecuatorianos apenas alcanza a cubrir el 60% de las necesidades de nuestras familias en el mes. Más de 1 millón de jóvenes no han ingresado a la universidad. Nosotros estamos visitando cursos y les preguntamos, ¿quién ingresó? Les pido que levanten la mano. ¿Quién ingresó a la Universidad Central a la primera? ¿A la segunda? ¿A la tercera? Y tenemos compañeros que lo intentaron 4, 5, 6 veces. Y a pesar de eso, eso es lo que hoy nos quieren quitar. Ese esfuerzo que hemos hecho por hoy estar aquí en estas aulas estudiando porque queremos darle un mejor futuro a nuestras familias y a nosotros mismos. Durante un año nos cobró 1.300 millones de dólares más en el IVA, porque el anterior año, no sé si recuerdan, nos subió el IVA del 12 al 15%, diciendo que iba a resolver los problemas de la inseguridad. Y lo único que hizo fue masacrar a los pueblos de Ercilia y de Pacha. Fue bombardear esta universidad. Así no actúa, compañeros, con Fito, con Fede. Así no defiende a Manta, a Puerto Bolívar, Esmeraldas, y no nos vayamos tan lejos. No hemos visto la misma presencia de militares y policías que hubo en el paro, en el Tejar, en La Bota, en el Comité del Pueblo, en Solanda. ¿Por qué hoy no actúa así? ¿Por qué se bombardea la Universidad Central del Ecuador, que es un centro de paz? Y les queremos contar, la UCE tiene 130 millones de presupuesto. 108 se dan en el sueldo de nuestros profesores, que está muy bien porque si no, ¿quién nos da clases? Quedan 22. Y con esos 22 podemos ver que no cortan el césped, que no hay internet, que no hay laboratorios. Están aquí nuestros compañeros de multilingüe. Hay aulas de 60 estudiantes, es antipedagógico. No hay baños decentes en la universidad. Y hoy el gobierno de Novoa manda una proforma presupuestaria a la Asamblea Nacional donde le recorta solo a la Universidad Central del Ecuador 15.5 millones de dólares. Eso es lo que está haciendo el gobierno de Novoa. Eso no resuelve las cosas. Eso lo único que hace es precarizarnos más la educación. La reducción de asambleístas, compañeros, representa 7 millones de dólares menos por año. La reducción del fondo partidario, 15 millones. En total son 22. Mientras quiere supuestamente recuperar esos 22 millones de dólares, se gasta 60 millones en la consulta popular. Y si pasa la constituyente, que no va a pasar porque aquí los jóvenes somos pilas y vamos a votar que no, serían 200 millones más. El gobierno no ha resuelto nada de lo que propuso resolver. Hoy quiere una asamblea constituyente para eliminar los derechos que nos permiten estar en estas aulas, estudiar en esta universidad, que les permitan a nuestros padres tener las pensiones en el IES, a nuestros padres, a nuestros abuelos. Y yo les quiero preguntar, compañeros, ¿vamos a dejar que eso pase? Están un poco convencidos. ¿Vamos a dejar que eso pase? Y compañeros, les hicimos un ejercicio al inicio para que se pararan y les invito nuevamente a que se paren. ¿Vamos a permitir que Novoa nos quite la gratuidad de la educación? ¿Vamos a permitir que nos militaricen las Galápagos?
hago una invitación. Este domingo, la juventud, los estudiantes de la universidad pública, los pueblos del Ecuador, le vamos a decir que no a este gobierno. Y no vamos a permitir tampoco que nos hagan fraude, que luego digan que se fue la luz en el CNE. Les invitamos, compañeros, están algunos de nuestros compañeros de Transformación Universitaria en la parte de atrás, a vigilar nuestros votos, a ser parte del control electoral, porque no vamos a permitir que este gobierno nos robe en las urnas lo que a nosotros nos ha costado años de lucha y organización en las calles. Muchas gracias. Hola, hola. ¿Escucha? Seguidamente damos la palabra a la compañera magíster Pacha Terán, representante de la comunidad y de los pueblos Otavalo en Resistencia. Bienvenida. Mashikuna, ali chichita cheripashunchi, tukuya que shamushkakuna. Bueno, algunas cositas nomás. Primero, un paro no se hace solo uno o dos, tenemos que hacer un montón. Y por eso quiero agradecer a la solidaridad de todo el Ecuador, que estaba con Imbabura en los momentos más álgidos, y por supuesto también, de acuerdo al INRED, tuvimos más de 70 puntos de resistencia en el Ecuador. Entonces, de tal forma que si es que los ministros pueden contar de 1 a 2 o máximo hasta 80, hay que decir que los 18 millones de habitantes en el Ecuador le decimos no en esta consulta popular. Quisiera un poquito hacer un contexto histórico rápido, porque es importante entender que, digamos que las dos constituyentes más recientes, que no me acuerdo muy bien del 1998, porque todavía era más o menos guaguita para esa época, pero sí me acuerdo muy bien la del 2008, ¿ya? Pero si revisamos la historia, la diferencia entre el 98 y la del 2008, es que la del 98 hicieron dentro de un cuartel militar, ¿sí? Y además de eso, imagínate cómo hacer en el cuartel militar, ha de ser como esos diálogos que nos llevan a los cuarteles en Otavalo, así ha de ser, a la fuerza. Entonces, pero no fue una propuesta consensuada desde los movimientos sociales, ¿sí? En cambio, la Constitución del 2008 recoge más o menos las inspiraciones, los sueños, las propuestas de más de 3,000 organizaciones sociales del Ecuador, entre los cuales estamos nosotros como pueblos y nacionalidades indígenas, ¿sí? Y por supuesto había ese debate, si te acuerdas, que era que la CONAIE dice que la plurinacionalidad, que la FENOCIN dice la interculturalidad, y andábamos peleando. Al final, el Estado es plurinacional e intercultural. Hago referencia a esto porque el Estado, ¿no es cierto?, desde los poderes, nos quiere hacernos pelear entre nosotros. Nos dicen, ellos, ¿no es cierto?, yo lo viví en carne propia, lo digo y todavía no lo supero, tengo que hacer un shungu shungu, de encontrarme con gente tan fea, de verdad, tan fea, que sea tan vulgar y tan feo que no sé cómo decirles de otra palabra, necesito un poema, un poeta al lado mío, que me ayude a encontrar las palabras perfectas, porque solo pasan insultando. La única forma de sostener el sí es insultando, y eso no puede ser, pues, ni en medios de comunicación, ni en paneles, ni en las redes sociales. Entonces, la primera acción que tenemos que hacer es denunciar esas páginas, y si podemos, pues entre más de 20 ya le damos de baja esas páginas. Entonces, esas son las diferencias, ¿no?, que estamos diciendo. Ahora, en el 2025, la única forma de defender la constituyente o la consulta popular es insultándonos. Así ellos defienden. En cambio, nosotros hacemos referencia histórica, reconocemos que la Constitución del 2008, si bien tendrá que perfeccionarse, pero cuando tengamos nosotros la propuesta, no cuando Novoa así mal dormido, porque dice que necesita dormir, venga a decir, ay, se despertó y necesita una constituyente. No, ahí no funciona. Pero sí funciona cuando nosotros nos ponemos de acuerdo, y así fue la constituyente del 2008. Y hablamos del 2008 porque ya fue la votación cuando fuimos al referéndum. Antes de eso, ponemos un hito histórico quizás desde el 90 para decir que desde ahí
Sí, por supuesto, mucho más antes también, pero ponemos 1990 porque es el primer levantamiento indígena en el Ecuador y después del 92 por los 500 años de resistencia. ¿Qué pasa ahí? Que como el país quería ser monocultural, ¿no es cierto?, y teníamos un proceso de blanqueamiento, es decir, que tengo que negar mi raíz, tengo que negar y hacerme blanca, por eso Eugenio Espejo del Chushik tuvo que comprar el título, ¿no es cierto?, de mestizo para ser parte del pueblo ecuatoriano, así funcionaba, así funcionaba. Entonces, se recoge todo eso. Después también decíamos, en el 99, cuando vino la base de Manta, ustedes como estudiantes rapidito le ponen en ChatGPT y decimos, a ver, impactos de la base militar estadounidense en Manta. Y vamos a encontrar una estadística terrible, porque hay pescadores artesanos desaparecidos, niños de trata, etcétera, un montón de problemas ahí, solo con la base de Manta en Estados Unidos. Ahora, en esta pregunta nos dice, ¿quieren ustedes que vengan las bases militares estadounidenses y extranjeras? Eso está preguntando, no dice siquiera gringos, y extranjeras. No sé a quién más querrá traer, no sé si es que algo has dilucidado, Camila, compañeros, ¿quién más querrá venir? Pero cuando dice y extranjeras, y cuando habla de las bases militares, significa que nosotros nos estamos proponiendo ser un país abiertos a la ocupación, a que nos vengan y nos ocupen, vengan nomás, cualquiera, ¿sí? Entonces, no, si nosotros dijimos, compañeros, en el 2008, no a las bases militares, y por eso hasta Curare cantaba Yuxi Caimanda, es justamente eso lo que recuperamos en el 2008. Y ahora viene este bonito y dice, no, pues traigamos nomás, por si acaso otro país también. Y no es así, compañeros y compañeras. Por otro lado, haciendo un contexto, ¿no es cierto?, de la política nacional, además que el aporte que ya tiene aquí Cami, estuvimos recogiendo un poco de datos, ¿sí? ¿Alguien me puede decir cómo está la situación del Hospital Eugenio Espejo? Compañera. Sí, es de especialidad.
yo estudio ciencias políticas y mi mamá es el único sostén de la casa y encima las deudas que se tienen, o sea, nosotros vivimos con $100 y con esos $100 venimos a la universidad y mi hermano va también a las prácticas al internado, entonces como que mi mami cayó en un cuadro tremendo de ansiedad, de depresión, desarrolló trastornos alimenticios y todo mal, pero si se dan cuenta, o sea, realmente es como muy complejo porque después desde la USUNTRANSA ustedes van y revisan el secretario general de la USUNTRANSA y ahorita se va a desvincular porque va a tener un puesto de vocal en una secretaría. Entonces como que mucha plata de por medio con el gobierno y es como complejo porque al final, o sea, si bien la prioridad de los profesionales de la salud es el paciente, el profesional de la salud no puede sostener al paciente porque mismamente existe como, o sea, poquísima inversión y cómo te soluciono a vos que llegas de un accidente de tránsito, yo que sé, clavada una puerta de un automóvil con los intestinos afuera, con una gasa. O sea, ¿me entiendes? Como que no, ni siquiera hay pañales, y las lavanderías ya no tienen como ni siquiera la gasolina ni ningún tipo de energía para abastecerse, entonces dicen, ¿saben qué? O sea, preferible, no es como que después de que tu paciente ha hecho sus necesidades en la cama puedas simplemente ponerte a lavar a mano, porque eso no va a pasar, o sea, hay tantos enfermos, no va a pasar eso. Lo que sí va a pasar es que simplemente te dejen o sin cobijas o que te digan, ¿sabes qué? Ya no hay camas, entonces ándate, porque, o sea, lamento mucho que te estés desangrando, a punto de morirte, pero no te podemos atender. Y después vas y le reclamas a la enfermera y le dices, no, es que, ¿qué te pasa? O sea, tienes que atenderme. Pero en realidad, o sea, el problema de fondo es la poca inversión. Exacto, muchas gracias. Exacto, porque buscando datos, compas, no se vayan, no está tan mala. Recién estamos empezando. Bueno, claro, o sea, exactamente ese es el contexto. Ese es el contexto al que tenemos que entender. ¿En qué realidad nos vienen a decir, vengan a una consulta? ¿No es cierto? Y el contexto es ese. De los 4.700 millones que debería haber invertido el gobierno, apenas, chuta, eso también lo dudo, 2.000 millones de dólares dice que ha invertido. No sé si eso habrá llegado, la verdad, porque el año pasado llegó del presupuesto del 100% del presupuesto general, apenas llegó a gastarse el 20%. El otro dinero no sé a dónde se habrá ido, el 80% de ese recurso. Pasa esto. Entonces, en ese contexto nos dicen, vengan a votar. Ese es un contexto real, económico, diario. El otro contexto es que, ya lo dijo, estamos con feriado y con la Shakira usando peluca morada. Entonces, ¿para qué vino la MAN realmente, no? Y para entrar aquí, pues está bien complejo. Bueno, nosotros cerramos la E35, nos mandaron militares, no sé si aquí se harán lo mismo, porque por la Shakira están cerrando el camino en Quito. Eso por un lado. ¿Y cuánto presupuesto, no es cierto, está asignando? Si 4.700 millones de dólares estaba planteado ingresar en este año 2025, al 2026 se proyecta que va a ingresar 3.900 millones de dólares, lo que significa que va a ser más catastrófico. Pero sí hace un cálculo para pagar las deudas al FMI, al chulquero mundial, de 13.000 millones de dólares. Si nosotros con estos derechos ganados en salud, en educación, ¿sí?, dejamos, ¿no es cierto?, que el gobierno haga lo que le dé la regalada gana con una constituyente, porque Camila bien lo está indicando, o sea, si de este librito se cambia una coma, y por supuesto de los 444 artículos que tiene, este libro actual quiere hacer 188, ¿qué parte va a quitar? ¿Cuál va a eliminar? ¿El de los derechos de la naturaleza? ¿El de la educación pública? ¿El de la salud? ¿Cuál va a cambiar? Porque no puede decir solamente, no cuantitativamente, a menos asambleístas, menos gasto, menos artículos, más democracia. No es así. Tenemos que entender el contexto con el que nos está planteando esta consulta. Menos recursos,
Aquí en la central se reúne, o en la Ibarra, en cualquier lado se reúnen 20 personas y ¡pac! Balazos, bombardeos. Ese es el contexto con el que nos está llevando a la consulta popular. Y una consulta popular que no está siendo controlado en el gasto electoral, pero sí nos controla cuando sacamos una propaganda bien chévere. Hace poco nomás llegó la noticia que está prohibido una propaganda del no para pasar en los medios oficiales. Entonces, si nos están vetando todo, pero no nos pueden vetar nuestra creatividad, significa que podemos construir argumentos necesarios y creaciones necesarias importantes para demostrar por qué no. Y resumir, compañeros. Sí, hay 4 preguntas, suenan medio especiales, pero lo que están buscando realmente el gobierno es cambiar este libro. Este quiere cambiar, todavía por ChatGPT. Entonces, eso nosotros no podemos permitir que vengan y cambien, mucho menos asambleístas que no pueden conjugar o asambleístas que pasan dibujando porque han tenido TDAH. O sea, no puede ser así. Por otro lado, es importante conocer que en este momento el gobierno está desesperado. Ha tenido que inaugurar la cárcel de Santa Elena, ¿sí? Incompleta. Yo digo, Jorge Glass ahí ha de salir nomás haciendo huequito ya. ¿No es cierto? Está sin techo ni piso. Pero como está desesperado, empieza a inaugurar. Y todavía de la manera más horrible, no sé, eso ya lo vamos a hacer. Y habla de progreso y habla de modernización. Modernización, hay que entender bien, para ellos, o sea, me refiero para los oligarcas, para los que tienen full recursos económicos, hablo de más o menos 500,000 vendiendo cada día, ¿no? No de los pequeñitos, medianitos, o sea, de los que tienen full dinero, ¿sí? Para ellos que están ahora mismo en el poder, cuando dicen algo hay que entenderles pilas, porque cuando dicen modernización, chuta, yo no sé a qué se refieren, porque los hospitales, la salud, la carretera, las obras públicas, no, la tecnología no ha llegado para el desarrollo del país, pero sí ha llegado la tecnología para reprimirnos, para eso sí ha llegado. Cuando hablan de progreso hay que saber progreso para quién y progreso en qué forma. El progreso para los Novoas mientras adjudican nuestro territorio nacional en las concesiones mineras, o el progreso para sus amigos que siguen impago en las deudas. Entonces hay que saber para quién. Y hay que saber entender que cuando los manes dicen, no voy a quitar el subsidio, sí lo van a hacer. Cuando los manes dicen, no voy a hacer algo, los manes sí lo van a hacer. Que no van a llevar a los militares de la Galápagos, sí lo van a hacer. Entonces, por eso hay que entender bien el vocabulario que ellos hablan. Bien, porque están hablando para ellos, no para nosotros como pueblo ecuatoriano. Si en este momento dicen que necesitan la consulta popular para controlar al crimen organizado, creo que quieren controlar a los organizados de la sociedad civil antes que el crimen organizado, estimados compañeros. Y somos organizados desde los estudiantes secundarios, desde las madres y padres de familia, pasando por el Seguro Social Campesino y por todas las organizaciones, por todas las formas de organización que tenemos en el Ecuador y que requerimos estar articulados y juntos. La unidad en este momento es trascendental y siempre va a ser trascendental la unidad del pueblo ecuatoriano pese a cualquier diferencia. Y por último, para ir concluyendo, quiero hacer hincapié, estimados profesores, todos los que hacemos o los que logran hacer el aporte al IES, debemos pensar que este año, para el 2026, el presidente de la República, en el presupuesto general del Estado, no está incorporando el aporte del Estado al IES con nada. Está 0 centavos de parte del Estado ecuatoriano para el IES. Está 0, porque se contribuye entre 3 actores. Nosotros como aportantes, cuando tengamos la posibilidad de estar aportando, por supuesto, el patrono y por supuesto también el Estado, porque nosotros mismos componemos el Estado a través del gobierno. Y el presupuesto general está 0 para el IES. Y eso se traduce
que el hospital, el hospital Andrade Marín no va a poder tener atención inmediata como ha venido dando al Seguro Social, porque ha sido muy claro el presidente, que el IES no puede entregar servicios de salud, porque si es nuestro derecho, nosotros estamos aportando, es nuestro recurso, es nuestra plata, estamos aportando nosotros, entonces el MAN no puede venir a decirnos que no se va a poder, porque es nuestro dinero. Entonces, quiero terminar, el presidente de la República, los asambleístas, los prefectos o cualquier persona de elección popular son nuestros trabajadores. Y si nuestros trabajadores, nuestros empleados no están funcionando de acuerdo a la Constitución, compañeros, ¿qué hacemos en una empresa? ¿Qué se hace en una universidad? Si el profesor llega tarde, no cumple, no da tareas, no da deber, ¿qué se hace, compañero? Chao, ¿no es cierto? Chao. Lo mismo tiene que pasar con estos señores que se han creído, son nuestros trabajadores, eso dice la Constitución y eso les molesta, porque ellos quieren verse siempre superiores. Y aquí en el Ecuador plurinacional e intercultural construimos las políticas públicas participativamente y la mayor vergüenza que se debe tener es justamente cerrar estos espacios. Mientras más participación, más democracia y mientras más votos por el no podamos seguir sumando, compañeros, garantizamos la democracia en el Ecuador para decirle no a este gobierno que viene a estar con mentiras. Compañeros, muchas gracias. Agradecemos la gentileza de los expositores. Preguntamos si es que existen preguntas, solo preguntas, porque ya el tiempo se acorta y el público se aleja. Lo que decía el libertador Simón Bolívar, más que por la fuerza nos dominan por el engaño. Entonces, esta información que tienen ustedes aquí no la encuentran en ningún lado. Yo soy parte, como es de los compañeros jubilados de la Universidad Central, de la vieja guardia, la que siempre tuvo, como es en su puño ahí, la bandera, el estandarte de esta universidad, que votaba gobiernos, sí. Y lo que dice, como es la compañera Pache, es cierto, porque el artículo 372 de la Constitución dice, referente a los fondos como es de los jubilados, es distinta a los del Estado, y eso quiere eliminar. Voy a ser cortísimo. En los últimos 20 meses, el gobierno fascista de Noboa retiró 17.800 millones de dólares. A lo mejor era para pagar la deuda al Fondo Monetario Internacional. Esto está publicado en el periódico El Universo del día 28 de junio del 2025 en la página número 8. Compañero, en afán de que no nos quedemos solos. Con eso termino. Sí. Muchísimas gracias, un aplauso. ¿Alguien tiene alguna pregunta, compañeros? De lo contrario, queremos agradecerles, las conclusiones son de ustedes. Muchísimas gracias, un aplauso para nuestras compañeras expositoras. Camila, por favor, a nombre de la DDA. Gracias, muy amable.